Muchas gracias y buenas tardes a todos. En los viejos tiempos en la Universidad de Harvard siempre se dejaba entrar a un negro, porque así entonces la universidad no podía ser acusada de discriminación. Hoy día eso ha cambiado, por cierto, pero no puedo evitar sentirme como el negrito de Harvard. Soy acá, en primer lugar, el único que no tiene una trayectoria política formal, y en segundo lugar soy el único no demócrata cristiano. Pero debo decir que me siento muy agradado de estar aquí porque son pocos los foros en que se puede hablar de temas que tienen proyecciones mucho más allá de las usuales discusiones sobre el corto plazo, sobre las coyunturas económicas, sobre los problemas de la política. Y me parece a mí, y me siento también muy honrado de haber sido invitado a este encuentro que se hace en conmemoración al nombre de Osvaldo Payá, que más allá de su propia figuración es un representativo de la lucha que en muchos pueblos se mantiene por la libertad, por la democracia, por la libre expresión de las ideas. Y debo decir que hace poco estuve en una reunión internacional con el gran maestro de la Gran Logia de Cuba, que viven con grandes dificultades, por cierto, pero el nombre de Osvaldo Payá para ellos también es muy simbólico de esto que hoy día pasa a ser una cuestión vital en el pensamiento humanista, de ese humanismo sin apellido, que a mí me parece que es el humanismo que todos perseguimos. Y por cierto, hablar de la democracia del siglo XXI que se ha transformado en una caja de resonancia para el mundo político, a mí me parece tremendamente importante. Esta democracia que se nos viene encima y que en cierta medida ya está acá, tiene que ver, obviamente, con la necesidad de una democracia más directa y de una democracia, por cierto, más allá de lo participativo, donde, como alguna vez un presidente de Chile dijo, preguntaremos si queremos hacer esto o lo otro y la gente responderá marcando 1 o 2 en el celular. Y eso que parecía hace algunos años atrás un buen chiste, hoy día está cada vez más cercano a las aspiraciones de la gente, que quiere sentirse representada y quiere participar y quiere opinar respecto de las decisiones que se topan, ¿no es cierto?, con este mundo aparte, que es el de las decisiones políticas, legislativas, que obviamente se encuentran fuera del ámbito directo de participación. Y eso naturalmente tiene que ver con otras cosas que ya está aquí, la tecnología informacional y comunicacional. Los chilenos no nos hemos dado cuenta probablemente de cuánto ha incidido esto acá. Cuando hace 10 años atrás habían 5 millones de conexiones a Internet y hoy día hay 15 millones de conexiones a Internet. Cuando en 1998 había 1 millón de celulares y hoy día estamos bordeando los 4 millones de celulares. Y además cambiaron los celulares, que hoy día son instrumentos no solo de comunicación, sino de información. Bueno, el país cambió. Y hay un estudio que ha hecho Adimark de cómo ha cambiado el consumidor chileno, cómo ha cambiado la gente, sus sentimientos, sus ideas. Claro, un estudio que está muy enfocado hacia el tema de las marcas, pero si uno de ahí saca deducciones de cómo hoy día la gente siente respecto de la política, ciertamente ahí tiene uno la incidencia fenomenal que tiene esta nueva tecnología, que hoy día es un elemento indispensable para discutir respecto a qué democracia es la que se va a ir diseñando y construyendo hacia los días que vienen. Lo que pensábamos 20 años atrás hoy día es absolutamente irrelevante desde el punto de vista de las posibilidades efectivas para una democracia participativa y una efectiva. Y la pregunta es, bueno, ¿se deshumaniza más nuestra sociedad si nos volcamos a una democracia tecnológica, en que de alguna manera podamos entonces, a pesar de todas las resistencias, pronunciarnos sobre las grandes decisiones y también sobre las pequeñas decisiones a nivel de la política agregada, a nivel de los propios municipios? ¿Se hace más humana o menos humana?
Y la pregunta es, creo yo, bueno, ¿qué rol le vamos a dar en todo esto a la política tradicional? Si mantenemos ese rol de la política tradicional que es cupular y que entonces está desprendida, digamos, de su fundamento, de sus bases, que es lo que ha ocurrido en todos los problemas de los partidos políticos últimamente, una gran disociación entre lo que hacen las directivas y lo que la gente hace, siente o quiere efectivamente. Yo creo que si dejamos en ese mundo, naturalmente que aquí va a haber un proceso no solo de una crisis permanente, de una democracia bajo cuestionamiento, sino que también va a haber, yo creo, aquí un problema, ¿no es cierto?, de dejar una política que va a pasar a ser irrelevante y por lo tanto, ¿no es cierto?, que va a contribuir a deshumanizar todavía un poco más en un proceso que ciertamente va a despertar muchas controversias. Como decía Rocco Buttiglione recientemente, bueno, si se lo dejamos a los políticos, probablemente vamos a seguir en este mundo en que los ancianos no importan, y agregaría yo, la niñez tampoco importa, importan los grandes grupos conglomerados que tienen poder de pronunciamiento, pero no aquellos otros que no lo tienen y que por lo tanto van a ser siempre los sectores marginados, y en segundo lugar van a ser los sectores que van a reflejar esta sociedad muy tecnológica, muy avanzada y con una política en otra dimensión, pero que va a mantener un grado de deshumanización, de apartheid, que va a ser ciertamente la raíz de las crisis del futuro. Yo creo que el humanismo debe dejar de tener apellidos. Y lo digo aquí con mucha franqueza. Yo creo que esto del humanismo laico o del humanismo cristiano, por ejemplo, y aparecieron también ahí algunas vertientes llamadas del humanismo marxista, que era fundamentalmente una estructura ideológica para abolir la propiedad privada, esencialmente. Pero estas dos grandes vertientes del humanismo, yo creo que necesitan encontrarse. Creo que hoy día hay pocas razones por las cuales uno podría decir que hay contradicción entre estos dos mundos, estas dos visiones. Y entonces, yo encuentro aquí muy sabia las palabras de Juan Pablo II, cuando llamó a un humanismo integral. Y creo que no hemos trabajado en ese humanismo integral. Y creo que es fundamental hacerlo. Porque ciertamente para esta democracia del siglo XXI es necesario tener un humanismo fuerte, convencido, con principios. Y creo yo que el camino es ese. Ya no es el camino, estas viejas discusiones sobre si el humanismo cristiano es una contradicción, porque el humanismo renacentista tenía en sus raíces el criterio de la libertad, el criterio del libre pensamiento, y que por lo tanto este humanismo cristiano quedaba fuera de ese ámbito. Respuesta que, por cierto, era: no hay ningún humanismo que pueda pensarse sin ese sentimiento de buscar la verdad, ¿no es cierto?, que se hace bajo el amparo de Dios. Pero esas son discusiones que ya quedaron, yo diría, un poquito atrás. Son válidas todavía desde el punto de vista de la historia del pensamiento filosófico, del pensamiento político, pero creo que es importante buscar avenidas de encuentro. Y yo iría más allá, porque si uno mira efectivamente el pensamiento renacentista, ese humanismo inicial, ese humanismo germinal, estamos en realidad, o estaríamos en realidad avanzando hacia un camino de reencuentro, que creo que a la humanidad le hace mucha falta. Creo que se ha avanzado en ese camino. Se ha avanzado en ese camino porque la Iglesia, por alguna razón, con Juan Pablo II, le levantó la pena de excomunión a los masones. Y eso, por cierto, fue un avance en el camino de la no segregación de pensamientos distintos, pero que en el fondo tampoco son tan distintos, porque cuando uno acude a masonerías no latinoamericanas, las masonerías latinoamericanas son laicas,
Y soy laica porque vienen de esta lucha por la independencia en la cual la Iglesia era parte del poder y del problema. Y por lo tanto, de allí en adelante, se enfatizó con mucha fuerza esto de la separación iglesias, Estado, iglesia y política. Y eso todavía sigue siendo, por cierto, una bandera muy importante en países como México, Chile, Argentina, por cierto. Pero otras masonerías tienen una visión distinta. Son masonerías más teístas, como la propia masonería inglesa que algunos definen como el Vaticano de la masonería en el mundo. Y que claro, tienen ciertas diferencias y ciertos choques culturales con esta masonería latinoamericana que es más anticuras. Pero eso también ya ha pasado, porque después de toda la experiencia política de los últimos 100 años, también ha habido un camino más de encuentro. Uno no puede ser anticura con Fernando Monte, ni con tantos otros curas que han defendido principios que son importantes para cualquier demócrata y cualquier progresista. Por lo tanto, yo creo, y aquí se lo digo al rector y mi querido amigo, que tenemos que buscar caminos para encontrar a estos dos humanismos que han estado dispersos, con caminos que no han sido contrapuestos, sino que yo siempre lo he visto que van en la misma dirección por dos vías separadas. Pero que probablemente ahora debiéramos encontrar una vía común, porque aquí lo que importa es el ser humano y sus derechos, y lo que importa, como han destacado nuestros dos expositores, es volver a una política con raíces humanas, donde efectivamente el poder de las ideas sea el único poder relevante, importante, reconocido. Quiero destacar 4 aspectos de las presentaciones que se han hecho, porque mi rol acá es de ser un comentarista. Quiero destacar 4 cosas que se han dicho que me parecieron muy importantes de las ricas contribuciones de ambos presentadores. En primer lugar, Rocco Buttiglione nos dijo que la democracia necesita una clase dirigente. ¿Qué duda cabe? La pregunta es, ¿estamos en condiciones de formar esa clase dirigente? La respuesta es sí y no. Sí, porque efectivamente estamos haciéndolo en instituciones de calidad, con un gran prestigio, con gran inserción internacional. Y no, porque en realidad es una agrupación de instituciones que son realmente, yo diría, de orientaciones políticas y religiosas que no necesariamente representan ese todos que debiese incluir esta democracia. Hoy día mismo, en un par de titulares, se leía que, bueno, hoy día la clase dirigente viene toda de colegios privados, de alto costo, por cierto, y cada vez más de universidades privadas, que son también de alto costo y de signos políticos y religiosos muy marcados. Y entonces uno dice, bueno, ¿y qué es lo que hicimos con la educación pública? Bueno, la respuesta es, como todos sabemos, no se ha hecho mucho. Yo diría en gran medida no se ha hecho nada. Y mantenemos una educación pública como un resumidero para los que no pueden pagar esa otra, y una educación media intermedia en que el Estado pone plata también para poder tapar sus propias vergüenzas. En mi opinión, si no somos capaces de tener una educación pública de calidad, de calidad pero de verdad, de calidad, y con el esfuerzo que eso necesita, como nuestros países la tuvieron en el pasado, creo que la clase dirigente va a estar muy vinculada a los mismos grupos de poder, ¿no es cierto?, que han estado a cargo de nuestros países en todos los últimos años. Y en segundo lugar, él destacó también el tema de la globalización. Y yo agregaría a las cosas que él indicó, y que por cierto son todas muy adecuadas, ¿no es cierto?, este tema de los mercados, este tema de la inversión, este tema de avanzar hacia una legislación laboral internacional, que efectivamente, ¿no es cierto?, el tema de la protección al trabajador sea un tema también del proceso de integración económica y global. Yo diría que hay 2 consideraciones que hacer. En primer lugar, que la globalización ya es mucho más un fenómeno cultural que un fenómeno de puro mercado, economía, inversión, intercambio de bienes y servicios. Y de nuevo aludo a lo que la información ha recogido del sentimiento de los chilenos y de los consumidores.
Los chilenos hoy día están mucho más informados de lo que ocurre en el mundo que probablemente lo que ocurre en Chile. Que están ahí disponibles en todos los sistemas de información, están ahí los medios de comunicación, por lo tanto es una cultura global, cada vez más. Cuando uno dice, ¿qué marcas prefieren los chilenos? Bueno, ahí están las marcas que prefieren los chilenos, porque tienen información internacional y por lo tanto esta cultura de la globalización ya ha penetrado suficientemente en todos nuestros países, en el nuestro claramente, y me parece a mí, digamos, de que, claro, eso representa grandes ventajas y potencialidades, pero también graves riesgos que tenemos que saber enfrentar. Y ciertamente ese es uno de los grandes temas. Y lo segundo es que en esta globalización sobre el rol del trabajo, creo que si hubiese hoy día discusiones sobre eso, el tema sería las diferentes productividades del trabajo, que en definitiva es lo que explica las diferencias en las recompensas al trabajo. Bueno, ¿y qué estamos haciendo sobre eso? Bueno, de nuevo nada, porque en educación no estamos haciendo nada, o muy poco significativo. Y por lo tanto las brechas de productividad, que mañana se traducen en brechas de ingresos, van a seguir vigentes independientemente de si nos sentamos todos en una mesa a discutir respecto, ¿no es cierto?, de la proyección de la integración laboral en este mundo de la globalización. Y con José Durán no puedo estar más de acuerdo cuando él habla de esta pérdida del sentido de la realidad. Me enfatizó mucho ese tema. Y que está sustituido este sentido de la realidad por la percepción, que en Chile le hemos denominado posverdad en gran medida. El redescubrimiento de cosas que vienen un poco hechas a la medida de los sentimientos e ideas de cada uno, pero además está sustituido por el eslogan fácil, usualmente el eslogan populista, y de ahí se llega al programa político y a la acción política. Entonces yo no puedo estar más de acuerdo con él. Y esa pérdida del sentido de realidad tiene mucho que ver con la mediocridad de nuestros medios de información, difusión, que en Chile es notable, por cierto, pero que eso se puede enriquecer. De nuevo, tenemos que hacer esfuerzos en esa materia. Yo creo que una de las materias clave hoy día es cómo brindamos mejor información a estos ciudadanos que queremos hacer participar para que ayuden en las decisiones. Y eso no es un tema trivial, pero un tema en el cual no estamos trabajando. Yo no veo a nuestras universidades trabajando en un tema como este, cómo hacer más asequible al ciudadano la realidad para la toma de decisiones, para la mejora de información en esa toma de decisiones. Veo que nuestras universidades no están haciendo nada de eso, porque nuestras universidades están preocupadas de subsistir, están preocupadas de tener los ingresos para poder tapar los diferentes problemas financieros, que bien, eso es parte de lo que hay que hacer, pero le ha quedado a la universidad cada vez menos tiempo de reflexión. Y si las universidades no son centros de reflexión, de estudio y de proyección, en realidad están cumpliendo muy a medida su papel. Y lo segundo que él nos dijo es que estamos en presencia de un Estado impotente, víctima de los vaivenes económicos. En lo cual, por cierto, tienen gran responsabilidad los políticos que han conducido ese Estado. Pero es cierta esa observación. En Chile mismo, cuando teníamos un Estado activo con todos los defectos y virtudes, un Estado que era capaz de tener iniciativa económica, si no hubiese tenido iniciativa económica el Estado, después de la gran recesión internacional de los años 30, este Estado nunca, Chile nunca habría tenido industria. Se hizo con esfuerzo del Estado, contra viento y marea, y por eso hubo acero del Pacífico, hubo una línea aérea nacional, por eso hubo electricidad. Bueno, eran otros tiempos naturalmente, pero hoy día no tenemos un Estado que sea capaz de tener iniciativa económica. Alguien diría, gracias a Dios, considerando los últimos tiempos, ¿no es cierto?, y la forma en que hacemos las cosas todos los chilenos. Entonces creo yo que es cierto que hay que avanzar a un Estado que yo le llamaría más digno, que esté a la altura de los retos del tiempo, de estos tiempos,
y que sea un Estado, digamos, al mismo tiempo más integrador, no un Estado segregador, como lo es el nuestro contra las ideas que no nos gustan. Y desde luego, que un Estado que sea capaz efectivamente de volver a ser un Estado humanista. Un Estado en que el ser humano sea su preocupación central. Y no las cuestiones subsidiarias, no las cuestiones secundarias, sino que el ser humano como el centro de preocupación de todos, que fue en realidad esa gran consigna que vino desde Europa el siglo XV y XVI. Un Estado, un país, una sociedad que efectivamente alberga el ser humano como esta su casa que es. Le agradezco mucho, rector, la invitación que se me ha hecho. Me he sentido muy honrado y distinguido. Muchas gracias.